Hoy vamos a adentrarnos en una historia tan extraña que parece salida de una novela de ciencia ficción. Una historia que, de ser cierta, cambiaría para siempre todo lo que creemos saber sobre una de las criaturas más famosas del misterio moderno. Estamos hablando del supuesto caso de Anthony Collins, un hombre que afirmó haber encontrado una cría de pie grande en las montañas Cascade durante una tormenta en 1972 y que, según la leyenda, la habría criado en secreto durante años. Pero antes de comenzar quiero hacer una aclaratoria muy importante. A diferencia de otros casos históricos que cuentan con documentos, reportes oficiales o testimonios verificables, esta historia se mueve en un terreno mucho más incierto. Muchos investigadores consideran que se trata de una leyenda moderna o de incluso una invención reciente de Internet. Sin embargo, la historia es tan fascinante que merece ser analizada, especialmente porque nos permite explorar un fenómeno mucho más grande: la larga y misteriosa historia de los avistamientos de pie grande. Así que acomódense, apaguen las luces y prepárense para una travesía que nos llevará desde los bosques lluviosos del noreste de Estados Unidos hasta las leyendas indígenas que tienen cientos de años de antigüedad. Recuerden, antes de empezar, siempre ayúdenos con su like, suscríbase si no está suscrito, active la campanita para que esté siempre al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Comente este episodio, cualquiera de los que ya tenemos publicado, y comparta estas historias con quien usted considere que pueden disfrutar de este material. Así que una vez más, bienvenidos y comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas ahora empiezan a brillar. Esta historia comienza en la primavera de 1972. Según el relato de Anthony Collins, vivía solo en una zona remota de las montañas Cascade, una extensa cadena montañosa que atraviesa Washington, Oregon y parte de Canadá. Era una región de bosques inmensos, lluvias constantes y una naturaleza prácticamente salvaje. Aquella noche, una tormenta azotaba la montaña con una violencia extraordinaria. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña con mucha fuerza, mientras el viento arrancaba ramas y sacudía esos árboles con todo ese poder de la naturaleza. Collins se encontraba dentro de su hogar cuando escuchó algo que no encajaba con los sonidos habituales de la tormenta. Era como una especie de llanto. Era un sonido débil, como quizás lejano o sin fuerza, casi como humano. Al principio intentó ignorarlo. Él dijo: esto no me parece un sonido, quizás es el viento, pensando que podía tratarse de algún animal herido. Pero el sonido continuó durante varios minutos y se hizo repetitivo. Finalmente tomó una linterna, se puso su impermeable y salió bajo la lluvia. Siguiendo el sonido, llegó hasta un arroyo desbordado donde recientemente hubo un deslizamiento de tierra que había dejado el terreno cubierto con barro y árboles caídos. Entonces, allí en medio de todo eso que estaba observando, allí lo vio. Una pequeña criatura cubierta de pelo oscuro. No parecía un oso, de la anatomía no se asemejaba a un oso. No parecía un mono. Estas no son zonas en donde sea común tampoco ver monos. Pudiera verlos, pero no con frecuencia se les mira. No parecía ningún animal conocido de la región.
La criatura estaba herida y apenas podía moverse. Según la historia, Collins tomó una decisión impulsiva. La llevó a su cabaña. Esta criatura extraña, el hombre se atrevió a tomarla y llevarla hasta su casa, a su hogar. Durante las semanas siguientes, lo alimentó y cuidó de esta criatura, curando sus heridas, dándole calor, alimento. Con el paso del tiempo comenzó a notar algo extraordinario. Aquella criatura aprendía, observaba, imitaba además algunos de sus movimientos. Parecía un mono, pero definitivamente no lo era. Comprendía órdenes simples, mostraba emoción compleja y parecía poseer una inteligencia muy superior a la de cualquier animal conocido en el área. Los años pasaron, transcurrieron, el tiempo pasó y esta criatura fue creciendo, fue cambiando su estatura, su tamaño aumentó hasta alcanzar más de 2 metros de altura. Su fuerza se volvió extraordinaria y aún así mantenía una relación aparentemente pacífica con el hombre que le había rescatado de aquella noche casi fatal. Según la leyenda, Collins mantuvo el secreto durante 2 décadas. Nadie debía saberlo, nadie debía conocer sobre la existencia de esta criatura. Nadie debía verlo. Él manejaba esto, pero muy estrictamente. Pero entonces comenzaron algunos problemas. Extraños vehículos aparecían cerca de la propiedad. Hombres desconocidos observaban desde la distancia. Helicópteros sobrevolaban ocasionalmente la zona, como si buscaran algo. Y Collins llegó a la conclusión de que alguien sabía la verdad. Alguien conocía lo que estaba pasando dentro de su casa. Algunas versiones afirman que agentes federales estaban interesados en la criatura. Otros sostenían que la historia terminó con la desaparición repentina del supuesto pie grande. Porque al final eso es lo que parecía. Y otras aseguran, otras versiones, que Collins jamás volvió a hablar públicamente del tema. Como ocurre con muchas leyendas modernas, las versiones cambian dependiendo de quién la cuente. Cada persona tiene una visión distinta de la historia. Pero aquí surge una pregunta que pasaría a ser fundamental. ¿Existe alguna evidencia real de que esta historia, en realidad, de que esta historia haya ocurrido? Hasta donde se sabe, no existen documentos verificables que confirmen la existencia de Anthony Collins como protagonista de este caso específico. Porque Anthony Collins hay muchos, pero relacionado con este caso, no existen registros oficiales, no existen fotografías originales, auténticas de este hecho. Tampoco existe entrevistas históricas comprobadas. Y eso nos obliga a movernos del terreno de los hechos al terreno de la leyenda. Pero aunque esta historia sea dudosa, nos abre la puerta para hablar de algo mucho más interesante. Y nos hacemos una pregunta: ¿por qué tantas personas creen haber visto criaturas similares durante siglos? Muchos, pero muchos años. Para responder esa pregunta debemos retroceder mucho antes de 1972. Mucho antes de las cámaras. Mucho antes del internet. Mucho antes
de todas estas redes sociales que han potenciado estas historias y muchas más. Mucho antes incluso de que existieran los Estados Unidos. Las tribus indígenas de Norteamérica llevaban siglos hablando de seres gigantes que habitaban los bosques. Por ejemplo, los Salish, los Sto y otros pueblos del Pacífico Noreste describían criaturas cubiertas de pelo que caminaban erguidas y evitaban el contacto con los humanos. De hecho, el término Sasquatch deriva de una palabra indígena relacionada con estos relatos ancestrales. Lo interesante es que estas historias aparecían en diferentes regiones sin que necesariamente existiera contacto entre las tribus. Recordemos que era una época en donde el traslado era a pie. Ir del este al oeste no era tan fácil. Y hay historias repartidas por todos los Estados Unidos. Algunas describían gigantes salvajes, otras hablaban de guardianes del bosque y otras los consideraban seres espirituales. Todo un mito alrededor de esta figura. A finales del siglo XIX comenzaron a aparecer reportes más modernos. Los leñadores que trabajaban en el bosque profundo, la gente que cazaba, que iba también a estos bosques para buscar sus alimentos, o simplemente ya cercano a nuestra era, por diversión, iban a cazar animalitos del bosque. También exploradores, gente que se dedicaba a explorar estos bosques. Todos afirmaban haber visto enormes figuras bípedas moviéndose entre los árboles. En 1884 ocurrió uno de los casos más famosos. Un periódico canadiense publicó la historia de una criatura llamada Jaco, supuestamente capturada cerca de Yale, en la Columbia Británica. Aunque la historia nunca pudo verificarse, se convirtió en uno de los primeros casos ampliamente difundidos, con mucha información. Luego llegó el siglo XX y con él aparecieron cientos de nuevos informes. Había una manera más fácil de extender la comunicación, la información. Pero ningún acontecimiento sería tan importante para la leyenda de Pie Grande como lo ocurrido en 1958. Ese año, un operador de maquinaria llamado Harry Crew trabajaba en California. Una mañana encontró enormes huellas alrededor de su lugar de trabajo. Por supuesto, esto lo inquietó mucho. Y este hombre, cuando vio las huellas, estas huellas medían más de 40 centímetros. Las fotografías se publicaron en periódicos de todo el país. Esto fue noticia, esto fue la red social del 58, los periódicos. Y fue entonces cuando el término Bigfoot comenzó a popularizarse. Pie Grande, o Bigfoot, había nacido oficialmente como fenómeno mediático, en una época en donde no había la extensión que hoy nos brindan las redes sociales. Sin embargo, durante los años siguientes, miles de personas aseguraron haber tenido encuentros similares. El caso más famoso de todos llegaría en 1967. Roger Patterson y Bob Gimlin cabalgaban por Bluff Creek, en California. Mientras recorrían una zona boscosa, afirmaron haber visto una enorme criatura cubierta de pelo. Imagínese usted estar en ese bosque y encontrarse con esto. Usted no conoce porque usted conoce ese bosque, conoce los animales, pero se encuentra con algo que no encaja. Patterson logró filmarla durante unos segundos. Aquellas imágenes
se convirtieron en una de las piezas más debatidas de la historia del misterio. La famosa película Patterson-Gimlin. Hasta el día de hoy sigue generando controversia esta afirmación. Algunos expertos consideran que muestra una criatura desconocida, definitivamente. Otros creen que se trata simplemente de una persona que usando un disfraz, un traje, simplemente intentaron hacer una broma o hacer algo para captar la atención. Lo fascinante es que más de medio siglo después, nadie ha logrado resolver definitivamente el misterio. Y aquí aparece uno de los mayores problemas para quienes creen en Pie Grande. A pesar de miles de reportes alrededor de todos los Estados Unidos, a pesar de miles de huellas encontradas, miles de testimonios de personas muy confiables que han relatado eventos realmente inquietantes, nunca se ha encontrado un cuerpo, nunca se ha capturado un ejemplar vivo. Tampoco se ha obtenido evidencia biológica concluyente, a pesar de que en los años más recientes se han hecho estudios de algún tipo de pelaje encontrado en situaciones bien específicas y no han logrado detectar el ADN de ese cabello. Esto lleva a los escépticos a formular una pregunta muy sencilla. Si existe una población reproductiva de criaturas gigantes, ¿dónde están los restos? ¿Por qué no aparecen los esqueletos? ¿Por qué no existen cadáveres? Como de todos los animales. ¿Por qué ningún cazador ha logrado obtener pruebas definitivas? Nunca. Son preguntas difíciles y hasta ahora nadie ha podido responderlas en forma convincente. Pero los creyentes tienen sus propias respuestas. Las personas que han hecho algún tipo de investigación y han encontrado algún tipo de evidencia que no es aceptada por la comunidad científica. Pero algunos sugieren que la población sería extremadamente pequeña en un terreno tan inmenso. Otros creen que habitan regiones prácticamente inaccesibles. Yo creo en esa. Y existen teorías mucho más extrañas, que también creo en esas. Hay quienes sostienen que Pie Grande no sería un animal común, sino algo completamente diferente, que no lo podemos encasillar en los animales que habitan regularmente estas zonas. Esta es una criatura capaz de desaparecer, un ser interdimensional, una entidad relacionada con fenómenos totalmente paranormales. De hecho, numerosos investigadores han señalado una curiosa coincidencia. Muchos de estos avistamientos ocurren junto a reportes de luces extrañas en el cielo, objetos voladores no identificados, anomalías electromagnéticas y otro tipo de experiencias difíciles de explicar. Por supuesto, estas teorías son altamente especulativas, pero forman parte del fascinante universo que rodea el fenómeno. Y es precisamente allí donde historias como la de Anthony Collins encuentran terreno fértil para crecer, porque representan algo más profundo que la simple existencia de una criatura desconocida. Representan la idea de que todavía quedan secretos ocultos en el mundo, que la naturaleza aún guarda misterios, que no conocemos todo lo que existe más allá de nuestras ciudades y carreteras. Y quizás por eso el mito de Pie Grande sigue vivo, porque simboliza una posibilidad, la posibilidad
de que todavía hay algo ahí afuera esperando ser descubierto. Ahora bien, ¿qué pienso yo personalmente sobre el caso de Anthony Collins? Mi opinión es que debemos ser extremadamente cautelosos. La falta de documentación verificable hace imposible aceptar esta historia como un hecho real. Sin embargo, como leyenda moderna resulta absolutamente fascinante, porque reúne todos los elementos clásicos del misterio de Pie Grande, todo lo que envuelve la magia de los casos de Pie Grande. Y si usted se pone a enumerar todo esto que enmarca estos hechos, tenemos bosques aislados, tenemos a una criatura completamente desconocida, secretos ocultos, historias antiguas de indígenas y una supuesta intervención gubernamental en los años actuales. Elementos que han alimentado mejores historias de misterio durante generaciones. Pero más allá de que la historia sea verdadera o falsa, nos deja una pregunta absolutamente interesante que debe ser puesta sobre la mesa. Si mañana apareciera una prueba irrefutable de la existencia de Pie Grande, ¿cómo cambiaría nuestra comprensión del mundo natural? ¿Sería simplemente una especie desconocida, descubierta, nueva? ¿O sería algo mucho más extraordinario? Yo les invito a que me dejen sus comentarios en la cajita de comentarios. O si tiene alguna información que quiera compartir con nosotros de manera privada, envíela al correo que ve en pantalla. ¿Usted cree que Pie Grande existe? ¿Han tenido alguna experiencia extraña en bosques o montañas que quieran relatarnos a nosotros? ¿Piensan que el caso de Anthony Collins es simplemente una leyenda, un engaño o una historia basada en hechos reales? ¿Qué opinan ustedes? Su opinión es muy importante para nosotros. Mi nombre es Rafael Neumann. Me complace traerles historias fascinantes para compartirlas, discutirlas, analizarlas y llegar a la verdad. Porque ¿saben algo? Allá afuera, entre los bosques, en las calles, en los cielos, en los sitios más antiguos del planeta, todavía hay historias que se niegan a morir. Y algunas de ellas quizás siguen caminando entre los árboles cuando nadie está mirando. Esto fue Enigmas del Mundo, verdades ocultas. Antes de irnos, recuerde, es muy importante que nos ayude con un like, suscríbanse si no se han suscrito, active la campanita, comente y comparta. Hasta una próxima entrega y recuerde también, para nosotros lo más importante, además de su satisfacción con estos episodios, es que tenga una muy bonita existencia. Hasta la próxima.